grandes cosas con la mínima cantidad de recursos, sin acabárselos y sin dañar, pues por supuesto, su entorno. Hay una frase que quisiera mencionar en relacionado a lo que acabas de decir, Luis, y es de un presidente suramericano, ¿Sí? el presidente de Uruguay, Pepe Pepe Mujica. Mujica, ¿correcto? Y dice que un reportero se le acercó y le dijo que por qué le gustaba vivir así de pobre. A él le dio risa y le comentaba que él no era pobre. Pobres son aquellos que necesitan de muchas cosas para ser felices. Es correcto, es correcto. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque de repente viene alguien y te dice, mira, hey, mira, vos no te hace falta vivir en tal lugar o no se te hace falta andar un carro, pero ponele, con lo que yo tengo, no es que seas mediocre, lo que pasa es que te- eh, aprecias realmente las cosas que valen la vida, que valen la pena, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu casita donde vivís, ¿verdad? Tu perro, esa oportunidad que tenés de poder respirar el aire fresco, de que te caliente el sol todas las mañanas, podría parecer un poco romántico y utópico hasta algunas veces, ¿verdad? Pero eso es lo que te da, nos da felicidad a muchos. Ponele, y yo te digo como buen salvadoreño y me pongo en los pies del presidente Pepe Mujica, no hay cosa más agradable que llegar a tu casa, poner un plato de frijoles con quesito, tortilla caliente y si con broche de oro te ponen tu huevito ahí y una taza de café, sos el salvadoreño más feliz y bien nacido de este planeta, ¿sí o no? Creo Sí. que te he puesto un manjar y a todos se nos hizo agua a la boca. Solo te faltó algo. Te faltó el semitón mieludo. Definitivamente el trabanuca. Cabal, exacto. Pero la verdad que sí es cierto y me alegro tanto de que todavía tengamos la oportunidad como jóvenes que en este momento estamos dirigiendo nuestra sociedad, estamos luchando en nuestra sociedad, de que hemos tenido la oportunidad de conocer grandes líderes, no solo en la historia, porque en la historia han existido muchos líderes, llámese Gandhi, llámese Martin Luther King, llámese etcétera, etcétera. Pero imagínate, estamos conociendo líderes que así como dicen cada cosa, ¿verdad? Como un líder por ahí que dijo que los extranjeros que nos están invadiendo son de otro país, no voy, no voy a decir el nombre, pero imagínate qué conclusión más fuerte, ¿verdad? Que los extranjeros que nos invaden son de otro país, pero también estamos viendo grandes líderes como el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que con su esposa viven en una Una modestia, piececita, sí. modesta, ¿verdad? Tiene un vehículo, un Volkswagen, no sé año qué, ¿verdad? Pero es un hombre feliz y es Sí, un gran pensador, un hombre siento yo, pues, de que nos ha dejado un gran legado al Papa Francisco, ¿verdad? Que igual te definitivamente. da, pues, imagínate tener esa habilidad tan grande de ganarse Sí. a su equipo, ¿verdad? Con detalles tan pequeños pero tan grandes. Aprovechar ahora, Luis, para pedir y las oraciones de todos los hermanos y hermanas por nuestro amado Papa Francisco, puesto que nos preocupa mucho a quienes vemos la problemática ambiental que peligre su vida en los próximos días. Hace un par de noches en la Eucaristía del día jueves, bueno, Fray Dimas nos comentaba de la noticia de la eliminación de la Embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Y esto da una señal de total desapruebo de la economía y del capital estadounidense ante el planteamiento del Papa Francisco por construir una nueva ecología y una nueva... Mi querido amigo, recordemos que a los grandes capitales no les conviene grandes pensadores como este, porque nos están quitando la venda de nuestros ojos, ¿verdad? O sea, ellos quieren hacer lo mismo que en otras ocasiones hicieron, bueno, por todos nosotros conocidos, lo que hicieron nuestros conquistadores, que se llevaron el oro y nos lo cambiaron por espejitos. Entonces, lo mismo quieren hacer estos grandes capitales, venir a dejarnos espejitos y llevarse nuestro oro, ¿verdad? Y el peor es que nos dejan la peor parte para que la gente la sufra. Te puedes imaginar cuánta gente con síndrome renal, con insuficiencia renal, entre otras enfermedades que en este momento se están dando. O sea, la verdad que son situaciones que no le convienen a las grandes potencias. Sin embargo, el Papa Francisco me encanta siempre lo que dice, recen por mí, recen por mí. Eso para mí es tan importante y la verdad que con esa humildad que nos llama y con esa humildad que ha redactado pues esta encíclica. Así es, pues corremos el riesgo que tengamos otro mártir al estilo de Monseñor Romero. Ojalá que no, ¿verdad? Pero sinceramente creo que él es sabedor de dónde está metido, ¿verdad? Igual que Monseñor Romero, pues vamos a orar mucho por él. Así sea. Bueno, hermano, continuando, el capítulo segundo de la encíclica nos habla del Evangelio de la creación. Y es que el Evangelio está
por no decir plagado, está llenísimo, plagado es negativo, ¿verdad? Sí, Está llenísimo de pasajes bíblicos en los cuales se nos habla de la importancia que posee la creación eh, mejor para la digámoslo en el obra buen creada por Dios. salvadoreño, reverberea, dice nosotros, Así es. para decir que está llenísimo, ¿verdad? Pues mira, por leerte algo en el numeral 63 de la encíclica dice, en la primera narración de la obra creadora del libro del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser humano, que se dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Esto está en Génesis, capítulo 1, verso 31. La Biblia nos enseña entonces la semejanza que Dios ha establecido del ser humano para con su persona divina. Y es ahí donde recae en nosotros esa responsabilidad, puesto que el Creador nos confiere como seres humanos una dignidad infinita. Sin embargo, decíamos en el programa anterior que tanto la creación como nosotros somos iguales en dignidad, pero tenemos otras capacidades y siempre somos quizás como el hijo favorito de la creación. Claro. Y eso nos confiere entonces esa gran responsabilidad de cuidar a nuestro resto de hermanos y hermanas de esta grandiosa y fabulosa creación que nos ha entregado Dios, que nos ha dejado en nuestras manos. Todas estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas, nos dice en en este segundo capítulo, en el numeral 66, el Papa Francisco de la encíclica. Y las relaciones son la relación que poseemos con Dios, con el prójimo y con la tierra. Si recuerdas, en el programa anterior fue que hablamos de estas tres relaciones, son las que se encuentran en desequilibrio. Cuando el Papa Francisco más adelante nos menciona de algunos niveles en los cuales se ha roto el equilibrio, tiene que ver específicamente con esa parte. La creación en sí funciona tan perfecta, por mencionar algo, cuando hace calor, el sistema climático del planeta funciona de tal manera que lenguas, dicen los mentirólogos, ¿verdad? En la Sí. televisión, lenguas de aire frío viajan desde los polos y otras lenguas de aire caliente suben desde el ecuador del planeta hacia los polos. Y de esta manera se regula la temperatura del planeta. Se Y lo mismo equilibra. se equilibra, así es. Y Exactamente. de igual forma sucede dentro del mar. Y ese conjunto de corrientes de aire, de agua, caliente y fría, son las que generan el sistema climático que tenemos. Ahora, con la actividad del ser humano, ocurre esta terrible problemática del cambio climático ante tantas empresas después de la revolución industrial, que se crean los motores que funcionan a partir de combustibles fósiles, la emisión de un montón de humo, de carbón en la locomotora, luego ahora la existencia de tantos y tantos automóviles, el consumo de carne de reses en el planeta, están emitiendo una barbaridad de toneladas de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, que están provocando una subida acelerada de la temperatura del planeta. Ojo, esto no significa que en el pasado no hayan habido subidas de temperatura tan altas. Sí las hubieron en el pasado. La cosa es que fueron de forma natural y en periodos de tiempo sumamente largos. El ser humano, supongamos que la vida de la Tierra tiene un año, Ujú. pues serán quizás los últimos segundos del año en los cuales se ha tenido un cambio tan radical en tan poco tiempo. La aparición del ser humano ha sido en los últimos 5 minutos, si no me equivoco, Te puedes llegando a imaginar. las 12 de la noche. O sea, no tenemos nada de existir en la Tierra Y ya la estamos y destruyendo. tan rápido tenemos un Todo proceso lo de que se destrucción. creó en un año lo queremos destruir en segundos. Hermanos, estamos hablando en esta tarde de una de las encíclicas, eh, de la última encíclica que nuestro Papa, el Papa Francisco, nos regala. No se muevan de donde están, regresamos en breves minutos. Radio San José le invita a participar en los diferentes programas. Compartamos sus testimonios, oraciones o peticiones. 2298-5673. Línea directa con San José. Radio San José, voz de la Sagrada Familia. Escucha
Escuche Radio San José las 24 horas a través de la señal de Internet. Sintonícenos en cualquier parte del mundo a través de www.radiosanjose.org. Radio San José, voz de la Sagrada Familia. Bien amigos, estamos de regreso esta tarde, tarde de martes, una tarde deliciosa en el Gran San Salvador, transmitiendo en vivo y en directo desde San José de la Montaña para todo el mundo a través del www.radiosanjose.org y en AM a través del 930. Amigos, esta tarde nos acompaña nuestro querido Neto Mejía de JPIC. Estamos hablando, ya tenemos 2 programas de estar platicando acerca de la encíclica Laudato Si, que es una encíclica que nos regala el Papa Francisco para esta época tan importante de cambios climáticos, ¿verdad? Cambios a todo nivel, donde nos llama a que seamos administradores de toda la creación de Dios y no que seamos depredadores. Neto, estábamos hablando entre bambalinas, ¿verdad? La importancia que ha tenido todo esto. Y yo estoy oyendo pues todos los datos que tú nos estás regalando, de cómo en comparación a un orden cronológico, si la Tierra tuviera prácticamente 5 minutos de haberse creado, en los pocos segundos que tenemos. Sí, bueno, un año sería. ¿Verdad? Es una analogía que... Sí, claro, yo entiendo que eso es una analogía, ¿verdad? Pero prácticamente lo que tú nos has querido dar a demostrar es que en tan poco tiempo le estamos haciendo un daño que es prácticamente irreversible, si no es que va a llegar está a punto de serlo, ¿verdad? Esperamos de que no sea así y es triste cuando oigo de que grandes potencias le dan la espalda al Papa porque está interrumpiendo en sus intereses. Es una lástima. Sin embargo, católicos somos bastantes, somos más. Católicos pues prácticamente tenemos un gran espacio donde podernos desarrollar, desenvolver y no abandonar a nuestras comunidades y conocer este tipo de documentos como la encíclica. Así es, Luis. Bueno, te comentaba que el fin de semana estuvimos en una parroquia en Planes de Renderos, en la parroquia San Antonio de Padua. Gran pachangón en la parroquia. Cabal, ahí haciendo ¿Cómo un estuvo la poquito. cosa? Contame. Mira, estuvimos con la asamblea parroquial, Ajá. había representantes de todos los movimientos de la parroquia, estuvieron los frailes también, y estuvimos compartiendo también un poco esta problemática. Ellos son frailes franciscanos. Sí, es Ok. una parroquia de la Orden de Frailes Menores. Y bueno, estuvimos por allá compartiendo, la gente muy contenta. Todavía hoy en la mañana estuvimos recibiendo buenos comentarios de, Qué bien, que me alegro, que me de alegro. qué bonito los mensajes que nos está enviando el Papa, pero qué importante es poner atención y en no volvernos indiferentes a este mensaje. Eso es lo más importante. Esa es una de las críticas y uno de los llamados fuertes que nos hacen al inicio de la encíclica el Papa Francisco. Y es que a pesar de que existen muchas personas que están haciendo este llamado, a pesar de todos los fundamentos que existen en la Biblia y en el Evangelio para defender la creación, aún hoy muchos cristianos, muchos católicos comprometidos, hacen el ojo pacho a este llamado para convertirse, para transfigurarse a la defensa de la creación. Y continúa alegando el Papa Francisco, continúa mencionando que esta indiferencia que presentan estos hermanos y hermanas no permite que avance este mensaje. Alaba mucho a las organizaciones que están trabajando en el mundo por concientizar a las personas en la defensa de la creación, pero él dice que podría hacerse más si nosotros como cristianos tomáramos la decisión de actuar y de evangelizar con estos nuevos ojos, con esta nueva mirada desde el cuidado de la creación. Fíjate que eso que tú estás diciendo me hace reflexionar a mí y yo siempre todo lo trato de trasladar al pilar de la sociedad, al núcleo de la sociedad que es la familia. Si nosotros como líderes de nuestra familia, como cabezas de familia, tomáramos conciencia realmente de lo que el Papa nos está diciendo, sería más fácil incluso la educación de nuestros hijos, ya que el niño, el joven, el adolescente, el puber,
no, definitivamente no son, y ese es el error muchas veces de nosotros, que pensamos de que ellos son unas personas que no, que son entes que no entienden, sí lo entienden, y lo vuelvo a decir, y es difícil esto que digo, pero porque a veces hasta a mí me cuesta ponerlo en práctica. El niño cierra los oídos a las palabras y abre los ojos al ejemplo. Si esta encíclica nosotros la trasladamos a nuestro hogar y empezamos a enseñarle a nuestros hijos que sean buenos administradores, así como de la naturaleza, pero también de los recursos que tenemos en nuestro hogar, esto es un efecto multiplicador, y yo siempre lo menciono. Esto también es importante en nuestras comunidades, en el lugar donde nosotros habitamos, pero si también nosotros nos congregamos con alguna comunidad católica, cristiana, perfectamente nosotros podemos ser buenos administradores de los recursos que nos dan. A eso nos llama el Papa, a ser buenos administradores, no solamente en la naturaleza, sino que a todo nivel. Y fíjate, Luis, que ese llamado específico del que estás hablando ahorita está en la encíclica del Papa Francisco, en el último capítulo, en el capítulo número 6. Y nos habla de la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Y precisamente es con los chiquitines, con los niños y niñas, que debe comenzar a trabajarse, Claro. nos dice el Papa Francisco, y debe hacerse con todos los medios, con todos los agentes de socialización. Entonces tenemos mucho trabajo hoy en día, por lo menos acá en la sociedad salvadoreña, porque en la televisión y en los demás agentes de socialización se transmite demasiada violencia. Es Hoy en cierto. día la mercadotecnia para la venta de cosas está utilizando demasiado imágenes que incitan al sexo, imágenes que incitan a la violencia, muchos programas que no deberían ser transmitidos, incluso aunque pusieran las series de violencia en horas no aptas para niños, en horas muy elevadas, no nos garantiza nada que los chicos no vean estos programas, porque la familia está tan degenerada que los chicos ahora tienen su propio televisor en su habitación. Y ¿Quién los si, controla en ese momento? no, y lo tremendo que no solo no solo en la habitación, si tú te das cuenta, sino que lo tienen también en sus celulares, ¿verdad? En sus tablets, en sus computadoras, y las computadoras están dentro de las habitaciones de los jóvenes. Bueno, Así es. amigos, la verdad que es para tomar conciencia de lo que estamos hablando con Neto en este momento, y pues, como decía mi abuelita, poner nuestras barbas en remojo para que la situación no nos vaya a encontrar, ¿verdad? El Papa Francisco, junto con con todo su equipo, pues están muy pendientes de esta situación que en este momento se está viviendo no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Yo pienso de que es un esfuerzo que tenemos que hacerlo no solo, sino que tenemos que hacerlo con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, ¿verdad? La persona de la comunidad. Si podemos hacer alguna actividad en la cual podamos hacer concientización de la importancia que tiene de rescatar esos recursos naturales que en este momento los hemos maltratado, pues hagámoslo, hoy es tiempo. Nos podremos preguntar, Luis, pero si ya sabemos que tenemos que cambiar, ¿hacia dónde vamos? Lo que nos dice Papa Francisco es que tenemos que caminar hacia una ecología integral, que fue el tema que dejamos pendiente en el último programa. Claro, claro. Y caminar hacia una ecología integral tiene muchas implicaciones. Primero comenzamos definiendo que la ecología se entiende como una ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y no vivos de la naturaleza. Nosotros en El Salvador, como movimiento ambientalista, vemos la ecología no solo como ese conjunto de interrelaciones que existe, sino como el cuidado de que estas interrelaciones se mantengan sanas y que se mantengan funcionando y equilibradas. Ahora, ante la terrible amenaza y depredación del ser humano por las empresas privadas, se vuelve muy difícil. Sin embargo, ese sería el ideal. Ahora, cuando hablamos de medio ambiente, eh, nosotros como oficina hemos llegado a la conclusión que es un poco ambiguo hablar de medio ambiente, porque se tiende a pensar que es la mitad del ambiente nada más. Papa Francisco hace una aclaración y nos habla de que se dice en el numeral 139, se indica particularmente una relación, bueno, esto cuando se habla de medio ambiente, una relación la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida,
porque somos parte de ella y estamos interpenetrados. Y estas razones dan lugar a que se contamine y exigen un análisis también de funcionamiento de la sociedad y de la economía y de nuestro comportamiento, así como de la forma de entender la realidad. Es decir, que la contaminación que tenemos por los residuos que se avientan en el río Selguate, por ejemplo, tiene que ver desde el aspecto administrativo y económico de la empresa hasta las relaciones sociales, laborales que puedan existir adentro, las relaciones familiares que puedan existir en este mismo desarrollo de esa problemática, la comunidad que podría habitar alrededor del río, que se ve afectada directamente por el vertir estos contaminantes, la estructura y la ubicación de la ciudad, el conjunto de valores morales que están dentro, el sistema planetario y los ecosistemas, todos tienen que ver con lo mismo. Dice Papa Francisco que no puede verse nada de manera aislada y por tal razón es necesario atacar los problemas y las violaciones que tiene nuestra civilización a la creación de manera multidisciplinaria. Ya no podemos hablar de inundaciones o de cambio climático sencillamente con alguien que estudie, por ejemplo, ciencias naturales o alguien que estudie gestión de riesgos. Es importante ver todos los problemas desde todas las facetas posibles, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, social, religioso, Sí, ideológico. como una situación multifactorial, o sea, son muchos factores los que intervienen en esto. Fíjate que cuando tú estás hablando de eso se me viene a la cabeza, y es gracioso, ¿verdad? Porque creo que todos lo hemos percibido, lo hemos sentido, cuando nuestros políticos llegan a sus famosas campañas, que ya el pueblo está cansadísimo de eso, y que me alegro que ya estamos todos cansados, y vienen y te empiezan a prometer cielo y tierra, y son tan astutos que se meten con la ecología y te empiezan a prometer tantas cosas, cuando realmente aquí lo que hace falta es una voluntad, una concientización. Realmente lo que hace falta es algo que, como dicen, ponerse los pantalones y hacer algo. El Papa Francisco nos está llamando a eso. Pongámonos los pantalones. Si los políticos no lo hacen, pues que dejémoslo. La verdad que no lo van a hacer. Ha habido tanto tiempo y han tenido tantas oportunidades de hacerlo y no lo van a hacer. Pero hagámoslo nosotros. Nosotros como entes pensantes que estamos en este momento trabajando por sacar adelante nuestras familias, podemos hacerlo. Podemos hacerlo y podemos multiplicar este efecto, pues. Así es, Luis. Quisiera comentar, como preámbulo, que solamente la acción de nosotros como sociedad, como pueblo unido, es que puede tenerse algún efecto de cambio en la actitud de los políticos. Acá en El Salvador, en el pasado ni siquiera se mencionaba la problemática de la minería metálica, por ejemplo, las problemáticas por la crisis del agua. Los presidentes del partido que estaba antes en el gobierno ni siquiera lo mencionaban y su apertura a la problemática era sumamente nula o inexistente. Y con el nuevo presidente, por lo menos, habla de los problemas. Ahora, continúa con la misma actitud de trabajo y con los mismos proyectos que los gobiernos anteriores. Mi estimado amigo, qué doloroso saber que se pudo haber evitado todas esas muertes allá en San Luis Talpa, de toda esa gente que murió por insuficiencia renal. Y eso, y es un secreto a voces. Ahí no quieren decir de que realmente lo que se ha dado fue un envenenamiento de la población. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Es doloroso esta situación, pero la verdad que hay intereses de por medio. Mis estimados hermanos, la tarde, pues como siempre, se torna bastante emocionante y vamos a quedarnos, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar en breves momentos. No se muevan de donde están. Santa Familia, la de Nazaret, familia en silencio, cargada de gestos de Dios. Radio San José, 930 AM, voz de la Sagrada Familia. La que nos conoce y nos visita, porque en nuestra casa hay lugar. La que nos invita con... Amigos, estamos de regreso en el 930 AM y el
radiosanjose.org. Recuerden que el teléfono de cabina es el 2298-5673 por si usted quiere mantenerse en contacto con nosotros y por si usted tiene deseo de comentar algo acerca del tema que nosotros estamos desarrollando esta tarde. Esta tarde tenemos como invitado a nuestro querido amigo Neto Mejía de JPIC, que nos viene a hablar sobre la encíclica Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, la cual es muy importante y relevante, sobre todo porque nos llama a ser administradores de los bienes que el Señor nos ha legado. Vamos a ver, Neto, la parte que nos decías tú, esta parte tan medular de la encíclica, la cual tú querías manifestar en este momento. Sí, claro. Bueno, como te venía diciendo, estamos hablando antes de la pausa de la ecología integral y de la importancia que tiene considerar todos los problemas desde todas sus facetas. Ahora, nos encontramos en una encrucijada en la cual mencionábamos que muchos de los gobiernos continúan trabajando con las mismas políticas que en el pasado, sin importar, bueno, en el caso de El Salvador, que haya cambio de partido o no. Claro. Y esto se debe, hablábamos fuera del aire, se debe a la falta de compromiso que nosotros tenemos como ciudadanos. Papa Francisco nos llama a ser ciudadanos ecológicos universales y que en esta ciudadanía ecológica nosotros le apostemos a caminar por una conversión ecológica en la cual tengamos una participación activa en todas las decisiones sociales o políticas que puedan haber. Por ahí había un dicho que decía que un gobierno es reflejo de su pueblo, Sí. del pueblo que gobierna. De igual forma sucede con nosotros. En el movimiento ambiental, específicamente en contra de la minería metálica, se vivió una experiencia bastante interesante en Costa Rica, te comentaba Sí, fuera del aire. Claro. Y lo que sucede con este pueblo con la nación costarricense es que toda la población estaba completamente concientizada que la minería metálica trae efectos nocivos a la salud. Y no solo a la salud, sino también a la economía y a la distribución de los ingresos de las personas y a un montón de problemáticas más. Entonces, al estar todas las personas concientizadas y en contra de este problema, de este flagelo de la minería, se organizaron todos los partidos políticos al ver que la preocupación era de carácter nacional, se opusieron a los proyectos mineros y hace como 2-3 años, no recuerdo la fecha, se declaró la minería como ilegal en el país y fue prohibida por ley. En la actualidad existen muchas iniciativas en otros países de América Latina. Sin embargo, no se tienen muchos efectos. El Salvador va a la cabeza como el país con mayor resistencia y resistencia más fuerte ante la minería, puesto que se ha logrado detener los proyectos. Desde el presidente Antonio Saca, si no me equivoco, se detuvieron los procesos de extracción minera. Luego con Funes hubo una ley moratoria que le llamaron y por esa ley moratoria ya no hubo minería. Ahora continuamos con un presidente que habla del buen vivir. Sin embargo, aún no ha manifestado su interés por una prohibición de la minería metálica. ¿Por qué será? Por supuesto que necesitamos, una ley no corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo. Claro. Entonces, nuestros diputados están ya desde el 2006 que se viene con esta solicitud de una ley de prohibición y ellos aún no tienen, al menos algunas fracciones sí lo hacen. Al menos dos fracciones legislativas se han mantenido apoyando el movimiento ambiental en contra de la minería metálica, pero el resto, en su mayoría partidos de derecha, han continuado sin argumentos claros o definidos del por qué no desean apoyar esta iniciativa en contra de la minería metálica. Pero es que sabes lo que más me aterra y me indigna, porque definitivamente de eso se trata, que no lo aprueban. ¿Y por qué, pues? O sea, no lo aprueban porque definitivamente hay intereses de por medio. Hay intereses fuertes de por medio. O sea, todavía no es que la cosa ya esté solucionada, porque yo sé que JPIC sigue preocupado. Ustedes año con año tratan la manera de hacer esa marcha tan importante, ¿verdad? En la cual concientizan a toda la nación, a toda la población. Y gracias a Dios, año con año va creciendo más y más la cantidad de personas que los acompañan.
Pero quiere decir que si no existiera un ente como ustedes, como la oficina de ustedes, eso hubiera caminado más rápido. ¿Y quién quita si ya lo hubieran traspapelado y ya tendríamos minas de oro acá, etcétera, 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 destruyendo más a nuestra gente con, qué sé yo, cuáles cantidades de plomo y no sé qué otros metales pesados son los que llegan a los mantos acuíferos? Claro, claro. Bueno, el trabajo de la oficina es como un pequeño granito de arena que se intenta poner ante otro montón de organizaciones que no son de origen religioso como la nuestra, que están trabajando. Bueno, la oficina nuestra es parte de una conglomerado de organizaciones que se llama Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Y en este espacio de la caminata que tú acabas de mencionar, se recogen todas las problemáticas ambientales y básicamente nos unimos cerca de 5 espacios de organizaciones, más otras organizaciones amigas que se suman a la actividad y principalmente aquí se acciona la Alianza Ambiental El Salvador, que es un conglomerado de muchas, pero muchas organizaciones. En la Alianza Ambiental está la otra mesa que mencionaba, la Mesa frente a la Minería, forma parte de la Alianza Ambiental, también el Foro del Agua El Salvador, que muchas veces hemos visto en la televisión tal vez o hemos escuchado en la radio, de manifestaciones en la Asamblea Legislativa por el derecho al agua y la alimentación. Sí, que nuestro amigo Germán también viene, ¿verdad? A Claro. comentarnos algo acerca de eso, sí. Y ahí con el tema de la alimentación surge también la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte, que es otra iniciativa que trabaja en contra de temas de depredación ambiental. Y la otra organización se me escapa. Bueno, ¿cuántas lleva? 5, ¿verdad? 5, Me sí, falta sí. la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, que es una organización que se dedica a promover una política integral de gestión de riesgos en El Salvador. Mi estimado Neto, definitivamente el tiempo nos come, pero no me quiero ir sin antes invitarte a que nos comentes ese nuevo proyecto que tú y mi estimado Germán tienen en la radio hermana, Radio María, si no me equivoco, ¿verdad? Coméntanos cómo está la cosa e invita a nuestros hermanos a que lo sintonicen. Chivísimo, Luisito. Fíjate que hemos recibido una importante invitación de la Radio María, de nuestra radio hermana, que, bueno, muy contentos acudimos a ese llamado y nos han invitado a que hagamos una serie de programas. Básicamente vamos a estar un programa cada 15 días durante 6 meses. ¿Qué día va a ser? El día sábado. Día sábado, la hora. Iniciamos este sábado a las 9 de la mañana con el primer programa.